Vamos a la palabra del Señor, amén. Vamos a la palabra del Señor para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, amén. Bueno, quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, amén. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Busca el capítulo 1, hermano. Mientras usted busca, yo me voy a tomar aquí un sorbito de esta bebida que tengo acá. Busque el capítulo 1. Quiero que leamos del versículo 24 al 27, amén. Versículo 24 al 27 de la carta a los Colosenses. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a vuestro favor, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios, el misterio de Dios que habría estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Bueno, el tema de hoy, mis hermanos, se llama la esperanza. La esperanza. Pero antes de entrar ya a explicar la definición acerca de esperanza, que es bueno tenerla clara, la definición de esperanza según el diccionario, quiero explicar un poco esto que el apóstol Pablo está hablando y lo quiero hacer notorio porque va a ser importante para comprender la esperanza. Amén. Para comprender la esperanza. Mire que el apóstol Pablo está aquí hablando cosas demasiado profundas, mi hermano, que no son tan sencillas de digerir o de comprender inmediatamente. Parto del hecho, mi hermano, que la vida cristiana y su epicentro, que es la transformación de una vida, de un corazón, el cambio de naturaleza del que tanto hablamos, y lo hablamos porque es medular este asunto en medio de los que escuchan la palabra, amén. Un cambio de corazón, un cambio de pensamiento, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, son cosas que necesitamos tener presentes y necesitamos ser enfáticos entonces en ella. Pero quiero decir respecto a esto, mi hermano, que no es como algunos lo dicen, ¿no? Usted llega a una iglesia, invitado por alguien, escucha la palabra de Dios, y usted ese día que recibió la palabra se convirtió, o el día que recibió una administración en un acto evangelístico se convirtió. Hermano, esto hace parte de un error doctrinal, dogmático, que se introdujo en la iglesia hace mucho tiempo y que es como una herencia del legado romano, de la iglesia romana. Cuando usted cumplía ciertas semanas de nacido, estaba muy pequeño, venía la presión social y religiosa para que sus papás lo llevaran a usted ante un sacerdote, un cura, un miembro de la iglesia católica para ser bautizado.
Y eso no solamente lo hacen los católicos, no lo hacen los ortodoxos rusos, los ortodoxos griegos, practican el bautismo de niño. De niño. De hecho, gran parte de los luteranos lo hacen, para que comprendamos que hay cosas que han trascendido los siglos y que no se han corregido. Entonces lo tomaban a usted chiquitico, lo vestían con un vestido bonito, especialmente hecho para esa ocasión, y rociaban sobre usted agua, declarándolo bautizado y adscrito a la estadística y al censo de la religión. Y estas son cosas que han trascendido los siglos y como les decía hace un momento, no han cambiado. Y se tienen esos conceptos erróneos en la vida eclesial. Usted llega a la iglesia, escucha ya una predicación, va al segundo domingo y ya lo catalogan como cristiano. Ya usted cambió. Esto es tan falso, hermano, que tengo que decirle algo muy importante. Ni siquiera con el bautismo del agua usted ha cambiado, o su naturaleza ha cambiado. Puede que ya haya una evidente inclinación hacia el arrepentimiento, que es de hecho el requisito esencial para ir a las aguas bautismales, pero su naturaleza no ha cambiado. Ahora, doctrinantes erróneos, gente que practica el error, voy a decirlo, por ejemplo, los unitarios o los pentecostales unitarios, creen que usted simplemente tiene que ser bautizado en agua. Y ellos hacen alusión a lo que en Hechos de los Apóstoles se llama el bautismo de Jesucristo. Pero quiero explicarle algo a usted, hermano. El bautismo de Jesucristo, quien mejor lo define es Jesucristo mismo. Resulta que si usted estudia la palabra del Señor y va a Juan capítulo 3, resulta que el bautismo de Jesucristo tiene dos fases. La primera fase se llama el nacimiento del agua. Y la segunda fase se llama el nacimiento del Espíritu. El nacimiento del agua es un proceso que comienza con el convencimiento del Espíritu Santo de que usted es un pecador y que tiene que arrepentirse de sus pecados. El Espíritu Santo lo convence a través de su poder, de su condición caída, de su condición de pecado. Usted es llevado al arrepentimiento, empieza a arrojar el fruto del arrepentimiento y eso es consolidado, eso es hecho efectivo en las aguas bautismales. Pero ese es un camino a medias, porque usted necesita ir hacia el bautismo del Espíritu, que no es otra cosa sino que lo que pasó con usted en las aguas, donde se realiza un acto de obediencia y un acto profético, donde se declara un hombre pecador sepultado con Cristo y emerge un hombre nuevo de las aguas, tiene que hacerse efectivo en un escenario ya no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y allí, en esa experiencia espiritual poderosa, confrontante, trascendental, usted emerge con una nueva naturaleza similar a la del Señor Jesucristo, santa y pura. Hasta este punto, toda una revelación ha venido a su vida. Y ha venido porque usted antes no sabía que necesitaba esto. Ha sido el Espíritu Santo el que ha convencido a su alma de ir a los brazos de Jesús para renunciar a su vida antigua. Y también lo ha llevado a entender que necesita nacer del Espíritu para ser una nueva criatura. Eso ha sido una revelación del Espíritu Santo. Y
Ha sido el mismo Espíritu Santo el que se ha encargado de ejecutar esa obra, tanto en el convencimiento para el arrepentimiento y bautismo en el agua, como en la intervención para un cambio de naturaleza. Cuando usted recibe este bautismo de Jesucristo en estas dos fases, entonces usted es oficialmente considerado santo de Dios, hijo de Dios. Allí usted es llamado, hace parte oficialmente del cuerpo de Cristo. Allí entonces Dios lo llama su hijo, Dios lo llama parte de su cuerpo, Dios lo llama un santo de los suyos. Antes de eso no. ¿Correcto? Entonces, en ese contexto, entendemos lo que el apóstol Pablo está aquí diciendo. Versículo 26 dice: el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. O sea, hay una revelación que viene para que el impío le dé un giro a su vida hacia el arrepentimiento y hacia el cambio de naturaleza. Ahí hay una revelación. Pero hay una revelación aún mayor. Hay misterios, hay revelaciones, hay cosas ocultas que son reservadas ya no para los impíos, sino para los que ya hacen parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, hermano, esto que está hablando el apóstol Pablo es algo que le es otorgado a los santos. No es una palabra evangelística, no es una palabra para el impío. Usted tiene que hacer diferencia de esto. Lo que es para el cuerpo es para el cuerpo, lo que es para el perdido es para el perdido. Esto es para los santos. Y dice el versículo 27, dice: a estos, o sea, a los santos, a los que hacen parte de su cuerpo, a sus hijos, a su nación espiritual, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas. Ya está hablando de misterios, de revelación profunda, de riquezas, de cosas gruesas, de tesoros celestiales que son para los santos. Las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Por tanto, hermanos, la esperanza, que es el asunto que hoy nos compete, que es el asunto que hoy el cual tenemos que desarrollar, es algo para los santos, es un tesoro especial, es un misterio especial, es una revelación especial para los santos. Amén. Es algo especial que Dios quiere impartirnos hoy, pero que tiene su fondo, tiene su nutriente, tiene su complejidad, tiene su característica ahondativa, su característica profunda. Amén. Porque de la esperanza se pueden decir cosas, ¿no? Usted puede ir al diccionario, un diccionario cualquiera, ¿no? Por ejemplo, usted puede ir al significado de la Real Academia de la Lengua. Dice, acerca de la esperanza, dice: estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Entonces está hablando de una esperanza que está ligada a lo terrenal, a nuestra trascendencia humana, y que estaría más asociado a picos emocionales, y estaría más inclinada a lo que se conoce como optimismo. El optimismo, hermano, es un estado de ánimo, es un pico emocional, donde la persona, conforme a lo que quiere, a la meta que quiere alcanzar, hace alusión a este estado de ánimo para infundirle
una perspectiva, una expectativa a lo que va a realizar para que salga bien. Se llama optimismo. Voy a montar una empresa. Tengo el optimismo de que me va a salir bien. Es una esperanza asociada al optimismo. Tengo la esperanza de que va a salir bien. Ahora, yo considero que toda persona que da este tipo de pasos, académicos, intelectuales, financieros, sociales, familiares, siempre hace uso del optimismo. No creo que nadie haga algo esperando que le vaya mal. ¿Correcto? Entonces la esperanza tiene esa perspectiva humana. Ahora, pongamos un ejemplo. Digamos que alguien decidió montar un negocio, una empresa pequeña o mediana, en noviembre del 2019. Me va a ir bien, voy a tener muchos clientes. La impregnó de optimismo, de esperanza. Viene diciembre, aparece este virus complejo en China, donde tuvieron que cerrar regiones con millones de habitantes y empezó a expandirse por todo el mundo. Y vino la pandemia, ya no la epidemia, sino la pandemia mundial, y la economía comenzó a colapsar. Y esta persona se vio abocada a cerrar el negocio porque no funcionó por estas circunstancias. ¿Dónde quedó la esperanza? ¿Dónde quedó la expectativa? ¿Dónde quedó el optimismo? Se convirtió en una frustración. Entonces, esta esperanza es la que se conoce a nivel humano, a nivel terrenal, ¿sí? Que es una esperanza en donde se procura lo bueno, pero es susceptible de fracasar, de colapsar, de convertirse más bien en una frustración. Y eso generalmente es lo que pasa con los hombres. Por eso la palabra de Dios, la confianza no puede ser depositada en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, o en la fuerza del hombre, o en las ideas del hombre. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque es susceptible, enormemente susceptible de ser defraudado. Siempre pongo el ejemplo del matrimonio. Si usted hiciera una estadística de su entorno social y mira los matrimonios, o la gente que se casó, la gente de su generación, se va a dar cuenta que los pocos matrimonios que todavía están unidos o en convivencia son matrimonios que están así por lo que yo llamo el aguante, o están así por los hijos, o están así porque se acostumbraron a estar así. Los demás son matrimonios que fracasaron, que se separaron, que se divorciaron. Entonces usted analiza esa situación y dice, ¿por qué esto? ¿Por qué si todas estas personas que fueron ante el notario, ante el sacerdote, ante el pastor o ante la autoridad que los casó, fueron con grandes expectativas, fueron con la esperanza de que todo saliera bien, y el matrimonio siempre es así pomposo, hay fotos, hay alegría, hay fiesta, hay gozo, pero fracasa? La estadística dice que se fracasa o que se está en aguante, o sea, la pareja lleva años aguantándose infelizmente, pero aguantándose. ¿Por qué esto? Es sencilla la respuesta. Descubrir las cosas, ¿por qué la condición de las cosas es fácil de discernir? Esto pasa porque el matrimonio, hermano, fue diseñado para instalar a Dios en medio de él. ¿Por qué? Porque Dios es el arquitecto del matrimonio. Por eso un matrimonio funciona con aquel que lo diseñó. Si aquel que lo diseñó no está allí, va a colapsar, va a fracasar. Dios es la columna de una institución como el matrimonio. Cuando hablamos de esperanza, entonces, hermano, haciendo la analogía con el matrimonio, que es una analogía con la cual uno puede analizar todas las cosas respecto a Dios. Conforme a la esperanza, entonces, hablamos de una verdadera esperanza cuando es instituida, desarrollada e inspirada por Dios. Conforme al concepto humano, no puede pasar más del optimismo
o de una simple expectativa. Pero cuando vamos al concepto de Dios, estamos hablando de una verdadera y auténtica esperanza. Amén. Esperanza. Entonces, cuando vamos hacia Dios conforme a la esperanza, ya vamos al significado de lo que es esperanza conforme a la Biblia. Ya no estamos hablando de un estado de ánimo o de un pico emocional. Estamos hablando conforme al lenguaje original de la Biblia. Estamos hablando de una virtud de Dios. La esperanza es una virtud de Dios. Y la palabra nos dice, y permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de estos es el amor. Claro, porque el amor es el nutriente, el motor de la fe y también de la esperanza. Entonces ya si desarrollamos un concepto, estamos hablando de la esperanza como virtud de Dios, por lo que se espera que Dios otorgue lo que Dios ha prometido conforme a su plan. Mire cómo cambia todo. Es un concepto completamente diferente. Estamos hablando de una virtud de Dios, o sea, de algo innato en Dios. Y se llama virtud porque es algo perfecto. Es algo bueno, como todo lo de Dios, bueno en gran manera. Dios es bueno en gran manera, esa es su naturaleza, benigna, bondadosa, todopoderosa. Sí, y es perfecto. Dios es perfecto, amén. Entonces estamos hablando de una virtud perfecta. Y como todo lo que es perfecto en Dios, su desarrollo es un instrumento, una herramienta que nos ayuda al desarrollo de nuestro perfeccionamiento. Solo Dios lo puede proporcionar. Cuando aplicamos la esperanza del hombre, vamos a fracasar, amén. Pero cuando aplicamos la esperanza conforme a Dios, estamos haciendo uso de una herramienta eficaz y poderosa. Y aquí comenzamos a entender todo lo que hemos estado estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que hacen uso de lo que se conoce como el evangelio de la actitud positiva. ¿Sí? Entonces todo es optimismo. Y creen que eso es fe, y creen que eso es esperanza. La persona está enferma, está mal, y se la pasa diciendo, estoy sano en el nombre de Jesucristo. Simple optimismo, hermano. La persona está enferma, pero se la pasa diciendo que está sana. Y se muere y nunca se sanó. ¿Y qué pasó? ¿Eso será la fe? ¿Eso será la esperanza según Dios? No, hermano. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, más bien conforme al griego koiné, está hablando de palabrería, sino en poder. Dios es poder, la esperanza es poder, la fe es poder, la capacidad de cambiar una realidad. Entonces, cuando hablamos ya de la fe y la esperanza conforme a Dios, ya no estamos hablando de que estoy enfermo y yo me mentalizo de que estoy bien. No, ya a través de Dios y de su poder, de sus virtudes, paso de un escenario desastroso a un escenario poderoso, amén. O sea, en el caso de la enfermedad, cuando se aplica la fe conforme a Dios y viene la esperanza conforme a Dios, entonces paso de la enfermedad a la sanidad, porque Dios tiene el poder para sanar, amén. Dios me sana. Esa es una esperanza sólida, perfecta. Dios tiene el poder para sanarme. Yo lo sé. Y en muchas circunstancias ya lo he vivido, lo cual hace que la esperanza y la fe se incrementen, la esperanza se fortalezca, o más bien en el caso de la esperanza se corrobore, y en el caso de la fe se fortalezca mi fe, porque yo ya he visto a Dios haciéndolo. Entonces mi esperanza está vigente, mi fe está grande porque ya lo he visto a Dios hacerlo. Entonces esta virtud se aplica allí para que lo que Dios ha prometido entendamos que se va a cumplir. O sea, con Dios se parte del hecho de que Él lo ha dicho, así va a pasar, amén. Así va a pasar. Yo tengo que creer, obviamente. Dios
nos da la herramienta de la fe para que creamos en eso que Él ha dicho. Si la fe no se pone en el lugar correcto, entonces yo me convertiré en un cortocircuito en el plan de Dios. Amén. Pero la fe y la esperanza es algo que Dios otorga. Amén. Entonces, conforme a su plan, Dios tiene un plan de bendición, plan de salvación, plan de sanidad, plan de prosperidad. Dios lo tiene. Y allí tiene que ser puesta mi esperanza. Amén. En que eso que Dios ha dicho tiene toda la disposición, la intención, la bondad de cumplirlo. Amén. Entonces, hermano, ya no es la esperanza un estado de ánimo, porque el hombre emocional, hermano, el hombre almático, recuerden que la palabra de Dios dice que el primer Adán era alma viviente. ¿Cuál es el problema del alma viviente? Un ser emocional, un ser con estados de ánimo serpenteantes, o la palabra lo llama el estado de ánimo doble, o sea, hoy sí, mañana no. Muchas personas pueden atribuirle sus fracasos espirituales de crecimiento, de consolidación, de desarrollo en Dios, o posible desarrollo en Dios, fracaso de lo que Dios se propuso en sus vidas, se le atribuye necesariamente al asunto de tener un doble ánimo. El doble ánimo, dice la palabra del Señor, no es de confianza. Dice la palabra del Señor, no se puede fiar de aquel de doble ánimo, porque hoy dice sí, mañana no. Yo no puedo tener una esperanza hoy y mañana no. La esperanza es algo continuo. La esperanza es algo que permanece. La esperanza es algo que se sostiene tal cual como la fe. Amén. Entonces, ya no es esto, sino que aparece un nuevo modelo, un nuevo ejemplo, un nuevo referente. Se llama el espíritu vivificante, que es Cristo. El alma viviente era Adán. El espíritu que vivifica es Cristo. Amén. Él es el referente nuestro. Ya no los hombres, ya no las personas, ya no las ideologías humanas, sino Cristo. Puesto los ojos en Jesús. Él es mi referente. Es mi referente en la fe. Es mi referente en el amor. Es mi referente en la esperanza. La esperanza de Cristo, ¿cómo era? Sólida. ¿Conocía al Padre? Claro que sí. ¿Sabía que lo que el Padre había dicho se cumplía? Claro que sí. ¿Sabía que el Padre iba a ejecutar perfectamente todo lo que había propuesto? Sí. Él tenía la esperanza. Y en cuanto al plan, sabe el Señor que el plan del Señor es perfecto, del Padre es perfecto, y que va a resolverse de la manera más satisfactoria. Amén. Esa es la esperanza, que es una esperanza que tenemos que imitar. Amén. Tenemos que imitar. Y para eso está el Espíritu Santo. Ya veremos cómo el Espíritu Santo inspira estas cosas, la fundamenta en nosotros y las desarrolla en nosotros. Por eso es vital, hermano, en todo ámbito de la vida cristiana, el permitir, el anhelar y el experimentar la intervención plena del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Entonces, por otro lado también, mi hermano, la esperanza viene de la palabra esperar. Esperanza viene de esperar. Ahora, desprendido del idioma original, hermano, este esperar está asociado a la seguridad de que algo va a ocurrir. Es como la mamá que tiene a su niño. Ella sabe que si se cuida, que si come bien, que si hace las cosas, que si su estado de salud es bueno y se prepara para eso, su hijo va a gestarse 9 meses y tiene la seguridad de que van a venir las contracciones. Por eso la mujer se pone un poquito nerviosa, porque sabe que cuando se cumplan las 40 semanas
que cuando se cumplan los 9 meses vienen las contracciones. Los pulmones del niño, los órganos del niño dicen, ya no tengo por qué estar más acá. Es como algo que está allí programado, diseñado para eso. Ya mis pulmones no pueden seguir recibiendo líquido amniótico. Ya los órganos necesitan salir de la piel, los huesos, los músculos, la sangre, los órganos, el cerebro del niño necesita salir de su mamá. Entonces, y también el cuerpo de la mamá dice, este niño no tiene por qué estar más acá. Entonces todo comienza a conspirar a favor de ese nacimiento. Comienzan las contracciones, comienza la mujer a ensancharse en cadera, los músculos de su cuerpo comienzan, sus costillas, sus músculos, toda su parte biológica comienza a empujar y el niño también comienza a hacer fuerza para salir de allí. Vienen las contracciones que son dolorosas, o sea, hay una seguridad de que eso va a pasar y que eso viene con un alumbramiento de que ese niño va a salir. Por eso se llama dar a luz. El niño sale de la oscuridad del vientre de la mamá hacia la luz exterior. Es una seguridad. Entonces la mamá está allí esperando, coloca sus manos allí todos los 9 meses y tiene la seguridad de que va a salir. Un día va a nacer ese niño. Allí hay seguridad. Eso es esperanza. Estoy esperando algo que va a pasar. Como cuando usted se para en la estación de bus. ¿Sí? Usted se para en la estación del metro. El metro, el tren dice a 1 hora va a salir. Usted lleva su equipaje y sabe que el tren sale a esa hora. Usted lo aborda y sabe cuánto tiempo dura de un destino al otro. Tiene la certeza, la seguridad de que eso va a pasar. Eso es la esperanza. Dice, la esperanza viene de esperar. Ahora, este esperar como esperanza está asociado a algo positivo. Usted no puede hablar de esperanza cuando habla de algo malo. ¿Sí? Ay, no es que yo tengo la esperanza de enfermarme. No. Ay, tengo la esperanza de que cuando baje por estas escaleras voy a tropezarme. No. Tengo la esperanza de que este sábado que vaya a la piscina me voy a ahogar. No. Ahí no estamos hablando de esperanza. Estamos hablando de lo contrario, de desesperanza. Desesperanza. E igual funciona de que cuando hablamos en términos humanos, estamos hablando de pesimismo. Ay, voy a montar esta empresa, pero seguro me va mal. Eso se llama pesimismo. Cuando lo hablamos ya en términos espirituales y de Dios, la desesperanza es todo lo contrario a la esperanza. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de una virtud de que Dios hace todo perfecto a favor nuestro. La desesperanza es lo contrario. Voy a ponerle un ejemplo. Esaú, hermano de Jacob. Esaú tenía la bendición de la primogenitura, pero era un hombre troglodita, necio, salvaje, intempestivo, brioso, de un mal carácter. Un mal hombre que despreció la primogenitura. El hambre le ganó. Tenía hambre, estaba hambriento, ese día no cazó. Y le vendió la primogenitura por un estofado a su hermano. Estofado de lentejas con carne. O sea, eso era lo que valoraba Esaú, su primogenitura. Un día, Isaac, su papá, dijo, bueno, estoy viejito, yo creo que es la hora de bendecir a mis hijos. Es la hora de depositar una bendición especial sobre el primogénito, sobre mi primogénito. Isaac desconocía esta situación que había ocurrido entre Esaú y Jacob. Jacob, presionado por la mamá, timorato y temeroso, va y engaña a su papá y obtiene la bendición que el papá quería darle a Esaú. Cuando aparece Esaú para decirle, papá, estoy acá para que tú me des la bendición, el papá dijo, pero ¿cómo así? Yo ya se la di a otro. Dice la palabra del Señor que Esaú lloró y se amargó.
Y él le suplicaba a su papá que le diera la bendición. Pero el papá dijo, yo ya la desaté sobre otro. Es allí donde viene la desesperanza para Esaú. Es lo contrario a la esperanza. La desesperanza de saber de que ya no iba a recibir lo que iba a recibir. Como así fue también la desesperanza de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Tanto los de la primera rebelión, que fue con Satanás, como los de la segunda rebelión, que fue en Génesis capítulo 6. Dios dice, para ellos no hubo perdón. Y lo explica en el libro de Hebreos, que a nosotros nos fue dada una oportunidad de ser redimidos, oportunidad que no recibieron los ángeles, pero que le fue dada a los hombres. Cuando explica el Señor además que si los ángeles recibieron justa retribución por su rebelión, ¿cuánto más aquellos que descuidan una salvación tan grande? Que es uno de los pasajes que explica que la salvación sí se puede perder. Y que como se puede perder la salvación que a los hombres se les dio la oportunidad de tener y no a los ángeles, va a recibir una sanción mayor aquel que habiéndola recibido, la rechaza y la pierde. Allí hablamos de desesperanza, que es lo que el Señor habla en Hebreos capítulo 10, cuando habla de pisotear la sangre de Cristo y cuando habla de afrentar y de pecar deliberadamente contra el Espíritu Santo. Dice, ya el que peca contra el Espíritu Santo, el que blasfema contra el Espíritu Santo, pierde la salvación y no tiene nunca más una oportunidad. Allí hablamos de desesperanza, que es lo contrario a la esperanza. Pero para eso no fuimos diseñados nosotros. ¿Puede pasar? Sí. ¿A ese estado de necedad se puede llegar? Sí. ¿A ese estado de testarudez? Sí. Hermano, quítesele de la cabeza a usted que la salvación no se puede perder. Quítese de la cabeza eso. Porque como le estoy explicando lo que dice la Biblia misma, ¿cómo no recibirán retribución aquellos que descuidan una salvación tan grande? Dice la palabra. Para que usted lo explore en el libro de Hebreos, capítulo 2. La salvación se puede perder, capítulo 10. Ahí está. Se puede perder. Allí hablamos de desesperanza. Pero nosotros no fuimos llamados para eso. Quiero que miremos, hermano, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, quiero que lo miremos. Dice la palabra del Señor, capítulo 15, versículo 13, dice, miren esto, que el Dios de esperanza, ¿Él es el Dios de qué? ¿De la desesperanza? No. ¿La desesperanza es una consecuencia de la desobediencia? Sí, pero Él es el Dios de la esperanza. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Mire lo que hace. O sea, cuando habla del Dios de la esperanza, está hablando de lo que produce, de esa sensación que en el paladar de nuestro espíritu produce la esperanza. Mire, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Eso es la esperanza, gozo y paz en el creer. Para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Primero, que Él es el Dios de la esperanza. Está hablando acerca de lo que nosotros experimentamos en la esperanza. Y además está diciendo que es algo que viene por la intervención del Espíritu Santo. O sea, es uno de los beneficios que recibimos por recibir el poder y la intervención del Espíritu Santo. Tenemos la esperanza que es dada y que abunda por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo acá. Pero eso no es algo que ocurre en un momento, en un segundo. Eso hace parte de un proceso, hermano, de una intervención. Una intervención no es algo instantáneo. Una intervención es un suceso
que se dilata en el tiempo, pero se dilata porque es complejo. Yo quiero hacer una analogía aquí con el tema médico. Una de las mejores formas de entender el concepto de intervención es la intervención médica. Entonces el médico recibe a la persona y dice: usted tiene un problema, tiene una serie de tumores, por ejemplo, en el cuerpo. Esos tumores tienen que ser quitados. Ahora, eso el médico se lo dice en 20 minutos. Pero cuando usted sale del consultorio no salió sin los quistes, sin los tumores. Tiene que pasar por internista, por preparación, hay que hacer cirugía, hay que ir donde el especialista, hay que ir donde el anestesiólogo, hay que reservar la cirugía, tiene que venir un cirujano especializado en ese tipo de cosas, abrir, dormir, sacar, extirpar, coser, de manera muy metódica y quirúrgica, precisa. Dios también es como un médico, pero un médico espiritual. Él necesita tomar esa vida maltratada, desgraciada, destruida por el pecado, por la vida antigua, y tiene que hacer una intervención. Cuando hablamos de esperanza, a través de la virtud de Dios y de la intervención del Espíritu Santo, hablamos también de un proceso. Y lo podemos confirmar, hermano, en el capítulo 5 también del libro de Romanos. Capítulo 5 de Romanos, versículo 4. Miren lo que dice acá. Vamos a leerlo desde el 3. No, vamos a leerlo desde el 2, perdón, hermano. Dice acá, versículo 2, capítulo 5, dice: por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la esperanza que viene por Dios, que viene por su gloria. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter aprobado, o en otra versión dice prueba, y el carácter probado produce esperanza. La esperanza no es algo que simplemente aparece como un ingrediente mágico. La esperanza es la intervención del Espíritu Santo en un escenario donde se tienen que sumar una serie donde en medio de una ecuación espiritual ocurren una serie de cosas que producen la esperanza. Es como cuando usted quiere producir ozono. Usted tiene que multiplicar por 3 los átomos del oxígeno. Ozono es O, oxígeno, 3 componentes de 3 átomos de oxígeno. Cuando usted quiere producir una molécula de agua, necesita sumar 2 átomos de hidrógeno. El H2 es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si usted suma 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, produce una molécula de agua. Y las moléculas de agua producen gotas, y las gotas producen chorros de agua, y ahí crece a lo que conocemos como las grandes fuentes de agua. Para producir esperanza se necesita reunir una serie de elementos. El Espíritu Santo es el que lo hace, el que propicia este escenario. Aquí lo está enseñando la palabra. Dice el apóstol Pablo: nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué es tribulación? Es un escenario que Dios permite para fortalecernos. Por ejemplo, la fe necesita ser fortalecida. La fe comienza como un grano de mostaza, pero tiene que ser medida, tiene que ser probada,
Tiene que pasar uno por la prueba, hermano. ¿Cómo me convenzo yo de que Dios es el Dios proveedor? Tengo que pasar por la prueba. Generalmente la prueba, para llegar al punto de entender que Dios es mi proveedor, es porque se rompe, se cierra la antigua fuente de provisión. Yo no sé si me está entendiendo. El ser humano se confiaba de cosas y decía, ay, esas son las cosas que me proveen, el trabajo, mi fuerza física, mi fuerza intelectual. Dios se encarga de recrear un escenario para entender que esas no son las fuentes de provisión y de que Él es mi proveedor. Y generalmente ese escenario tiene que ver con momentos de escasez, donde tengo que desarrollar y sacarle músculo a mi fe para depender de Dios. Eso es lo de Dios. Y cuando yo lo comprendo, lo vivo, lo experimento, entiendo que Él es mi proveedor, que todo viene de Él. Y a Él me dirijo y dependo de Él. Entonces, eso es un ejemplo. Ahora, resulta que tanto como para la fe como para la esperanza se necesita tribulación. ¿Cómo voy a tener esperanza donde todo es una carretera ancha? ¿Cómo voy a tener esperanza si ando en zonas de confort permanentemente? ¿Cómo voy a tener esperanza si todo es como el jardín de las maravillas? O el campo de las fantasías, o el campo de las fábulas. No, hermano. Por eso dice, nos gloriamos en las tribulaciones, diciendo, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. En otra versión dirá paciencia. La tribulación produce paciencia. Muchas personas le dicen a Dios, ay Dios, dame paciencia. Como si Dios sacara una mano del cielo y con un gotero ¡pim!, le hiciera caer una gota de paciencia a su vida. No, hermano, la paciencia se forja en la tribulación. La paciencia se forja en los momentos de presión. La paciencia se forja en los momentos difíciles, donde Dios dice, bueno, ¿qué va a seguir, qué va a seguir produciendo su vida? Impaciencia. Hay gente que es supremamente impaciente. La impaciencia es un enemigo de la vida cristiana, hermano. Y es un enemigo porque Dios nos forja, porque Dios permite que pasemos por tribulaciones, por nuestro propio bienestar, por nuestra solidez espiritual, por el fortalecimiento de nuestro espíritu. Necesitamos pasar por momentos difíciles. Entonces, la paciencia se forja allí. Y mire cómo la paciencia, o aquí dice perseverancia, hace parte de esa fórmula que va a terminar haciendo germinar la esperanza. Entonces, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia o paciencia. Y la paciencia produce carácter probado. ¿Qué dice en esa otra versión? Hágame el favor, María Paula. Versículo 4 de Romanos 5. Prueba, perfecto. Y la paciencia produce prueba o carácter probado o aprobación. Está aprobado. Vino el escenario contrario, produjo paciencia, aprobación o carácter probado. Dice, y ese carácter probado hace que florezca la esperanza. Mire cómo todo tiene que sumarse para producir la esperanza. Y mire, dice el versículo, y mire lo que viene con la esperanza, dice, y la esperanza no acarrea vergüenza. La esperanza hace que mi vida se despoje de la vergüenza, hermano. O sea, la esperanza viene siendo una investidura de santidad, hermano. Y lo hago comparándolo con lo que le pasó a Adán. Cuando Adán descubre su desnudez, ¿qué le pasa? Se siente avergonzado. La persona caída, hermano, se siente como avergonzada. Tiene baja autoestima, vive depresiva, triste, desolada, frustrada. Pero
cuando empezamos a potenciar estas cosas que vienen por el Espíritu, por la intervención de Dios en mí, entonces viene el carácter probado, viene la esperanza que elimina la vergüenza. O sea, la esperanza es como la consolidación o el estado que evidencia que en mí hay auténtica santidad. Y uno lo ve en los verdaderos siervos de Dios. Gente que entiende quién es su Dios, tiene una relación de confianza, de esperanza. Esa persona que tiene eso, cuando usted la mira, una persona en la cual se destaca la santidad. No va en si tiene camisa de un tipo o tiene un hábito, no, va en una condición que la persona tiene. O sea, estamos viendo que el Espíritu Santo está haciendo una obra fidedigna en esa persona, es real. Esa intervención del Espíritu está dando testimonio en esa persona. Y allí está la esperanza. La esperanza no avergüenza, dice allí. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, la esperanza, hermano, es como ese reflejo, ese destello del amor de Dios, de la santidad de Dios que ha intervenido en nosotros. Amén. Espero que usted lo esté entendiendo en este momento. Ahora, ese en términos generales es el escenario, pero quiero que miremos Romanos capítulo 8. Mire cómo Romanos se viene convirtiendo en el libro de la esperanza. Por todos lados está la palabra esperanza en la boca del apóstol Pablo, derramando e impartiendo esto que es para los santos de Dios. Amén. Dice acá en el capítulo 8, versículo 22, dice lo siguiente. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Ahora, escuche esto, hermano. El proceso de santificación, hermano, siempre es progresivo. Desde el comienzo de la intervención de Dios en nosotros hay esperanza. Desde que aparece el Espíritu Santo hay esperanza. Pero aquí hay varias cosas importantes que tenemos que analizar y que tenemos que relacionar con otras partes de la palabra. Entonces, viene la esperanza del Señor para nuestra salvación. Porque dice somos salvos por esperanza. Dice acá, escribo y leo. Dice, somos salvos con esperanza. Dice el versículo 24. Entonces viene la esperanza. Ese poder de Dios capacitado para transformar un escenario catastrófico en un escenario de salvación. Entonces viene el Espíritu Santo con la esperanza, convence de pecado y comienza la obra, una obra que nos lleva en esperanza a ser transformados. Entonces, aquí habla acerca de que la creación gime y que cuando recibimos el Espíritu gemimos. Ahora, escucha esto. ¿Qué está diciendo esto? Dios, a su creación, en términos generales, le ha dado la capacidad de gemir. Quiero hablarlo desde la palabra hacia la experiencia que uno ha tenido por la palabra, conforme a la palabra. Cuando yo llegué a la vida cristiana, el Espíritu Santo me convenció de pecado. Y yo comienzo a desear de verdad ser bautizado en agua. Alguien me dijo, tiene que orar, tiene que gemir y clamar
tiene que gemir y clamar para que venga el Espíritu Santo y reciba el Espíritu Santo. Yo lo único que hice fue empezar a gemir. Ahora, alguno dirá, no, es que para poder gemir necesita usted recibir el Espíritu Santo. Mire, hermano, tanto como creación, como por inspiración del Espíritu, Dios nos ha dado la capacidad de gemir. O sea que es algo que tiene que emerger de nosotros por diseño de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, a través de su convencimiento, refuerza ese deseo de gemir. Porque ya no es un gemir. ¿Por qué gime la gente? La gente gime en momentos difíciles. Dígame si sí o si no. Se enfermó el papá. Cuando nunca había orado, la persona empieza de la nada a orar. Dígame si no. Sí, el ser humano es capaz de hacerlo. Pero entonces viene el Espíritu Santo, interviene y me inspira hacia un gemir más específico. O sea, Dios dice hay que gemir, y el Espíritu Santo viene y dice hay que gemir de esta forma para recibir las arras del Espíritu. Recibido el Espíritu lo que hace es potenciar ese gemir. O sea, viene algo que surge de la nada y se convierte como en un río de oración y de clamor, hermano. Pero parte de un desierto interno. Ahí comienza un gemir. Viene el Espíritu Santo, convence de pecado. Sigo gimiendo porque la sensación de sentirme pecador me hace gemir. ¿Gemir por qué? Por la intervención de Dios. Y la intervención de Dios hace que yo siga gimiendo, clamando. Por eso la característica de una persona realmente convertida es la oración, el clamor, el gemir. Por eso la palabra dice, el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Orad sin cesar es la confirmación, es como la evidencia, es como la corroboración de nuestro estado. O sea, nosotros somos gente que oramos, que gemimos, que clamamos, que intercedemos en todo momento. Entonces aquí está el gemir, ¿correcto? Viene el gemir, se pide el Espíritu viene, seguimos gimiendo, amén, para que la obra del Señor se consolide en nosotros, para que la obra de salvación y de esperanza ahonde en nosotros, amén. Ahora, como lo decía anteriormente, esa esperanza es el vestigio, el destello que nos dice hay santidad en nosotros. Pero, hermano, aún en ese estado tenemos todavía un camino incompleto, hermano. Y quiero decir esto para que entendamos hacia dónde quiere llevarnos la esperanza. Y es allí donde encontramos un sentido más profundo de la esperanza y del esperar. Claro, tenemos la santidad. El Espíritu nos hace nacer de nuevo. Seguimos clamando y gimiendo. La santidad es reflejada en nosotros. Pero el camino está incompleto. Tiene que terminarse. Para nosotros, hermano, ese momento se llama la segunda venida de Cristo, hermano. Donde los que hayan muerto o dormido, dice el apóstol Pablo, para diferenciar del que muere verdaderamente, dice su cuerpo es resucitado. Claro, la persona muere, su alma va con el Señor, pero el cuerpo necesita ser resucitado. Entonces viene un momento, la venida de Cristo representa el cautiverio de la iglesia, pero también eso también está plasmado, está reflejado en una transformación de los muertos, los cuerpos de la gente que ha muerto en Cristo. Pero el apóstol Pablo también dice, pero no todos moriremos, no todos dormiremos, algunos quedaremos. Esos que quedan también son transformados, los cuerpos son transformados. Amén. Y allí se suma una etapa más de la esperanza, amén, de la esperanza. Mire lo que dice Hebreos 10, versículo 23, mire lo que dice, hermano. Hebreos 10, 23, dice lo siguiente, dice, retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación.
porque fiel es el que lo ha prometido. ¿Esto a qué se refiere? Pero quiero que miremos desde el versículo 21, hermano, para que lo entendamos mejor. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿De qué está hablando? De aquel que busca a Dios, de aquel que gime, de aquel que clama. Mire la obra que nosotros tenemos en nuestras manos. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando acerca de la gente que anda en la presencia de Dios, viviendo en el Espíritu. Dice, versículo 23, retengamos firme la confesión de la esperanza. O sea, ¿de qué está lleno nuestro clamor? Señor, transfórmanos, ayúdanos, corrobóranos, sosténnos, danos fortaleza. Señor, vuelve. Señor, transfórmanos. Señor, queremos ser transformados en el cuerpo. Señor, termina el proceso en nosotros. Ese es un clamor permanente. Dice, retengamos firme la confesión, dice, sin vacilación, de la esperanza sin vacilación. O sea, sin doble ánimo. O sea, no es emocional. Es la virtud de Dios moviéndose en nosotros, amén. Y lavado los cuerpos, dice, porque fiel es el que lo ha prometido. Estamos hablando de la esperanza de Dios. O sea, cuando andamos en eso, Dios nos está diciendo, como ustedes están en eso, mi promesa es vigente. O sea, la promesa es vigente para aquel que retiene, para aquel que persevera, para aquel que tiene paciencia, para aquel que forja esperanza, para aquel que tiene intactos los destellos de santidad. O sea, que la obra cristiana es una obra permanente, activa en su presencia, sin bajar los brazos, sin bajar la guardia, sin perder la perspectiva, hermano. Sin renunciar a los principios, una vida de adoración, una vida en Él, siempre referenciándolo a Él, amén. O sea que la vida cristiana es una vida de permanente diligencia, de esfuerzo en el Espíritu, no esfuerzo humano, no de obra humana, no de activismo, una vida en el Espíritu, en su presencia. Allí donde yo soy forjado, allí donde la esperanza está vigente, donde la fe se fortalece, donde la presencia de Dios en mí está permanentemente fluyendo, hermano. Amén. Dice, porque fiel es el que lo ha prometido. Y miren lo que dice el versículo siguiente, dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, para poder ser un buen hermano, para poder estimularnos unos a otros, para poder ejercitarnos en el verdadero amor, necesitamos la intervención de Dios real. Ser activos en el Espíritu, ser activos en la oración, ser activos en la adoración, ser activos, y eso en la presencia tangible de Dios, hermano. Por eso hay gente que da lo que no tiene, hermano. Hay gente que no puede estimular a otro, hay gente que vive resentida, hay gente que vive en odio, hay gente que vive mal, hay gente que está muerta espiritualmente. No se puede dar lo que no se tiene, hermano. Pero se tiene porque se adquiere. Y se adquiere porque lo alcanzamos, hermano. Por eso la palabra habla de perseverancia, de paciencia. Esas son virtudes de aquel que alcanza algo. Hay muchos por ahí que se la pasan diciendo, no, todo es un atributo de Dios. Claro, Dios dispone todo, hermano. Pero en nosotros tiene que activarse algo, que es una capacidad que Dios nos dio, hermano. Que Dios nos dio como creación, y es una capacidad que se potencia por el Espíritu, hermano. Pero tiene que volverse permanente. Yo no me puedo sentar y decir, es que yo soy cristiano, Dios me ama, Dios me escogió, y ahí mirará Dios cómo va a terminar la obra conmigo. ¿De qué está hablando, hermano? La palabra dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. La palabra está llena de advertencias para no resbalar, para no tropezar, para no caer. La palabra de Dios dice, mire, que el que está firme, mire que no caiga. La palabra habla de crecer, de abundar. Eso requiere un esfuerzo, una dinámica. Claro, Dios es el que da esas capacidades, esas herramientas, pero hay que usarlas. Usarlas, hermano.
Así es como se construye un templo espiritual, hermano. Los pastores, muchos de ellos están en obras de hombres. Pero el desarrollo de la virtud de Dios, ¿dónde está? ¿Cómo utiliza usted el tiempo, hermano? ¿Está orando, está metido, está gimiendo, está clamando? ¿Está siguiendo la línea del Espíritu Santo? Ahora para seguir la línea del Espíritu Santo hay que recibir al Espíritu, hermano. Hay que recibir la intervención de Él en nosotros. Hay que arrepentirnos del pecado, bautizados en agua, y clamar y gemir para que venga una intervención poderosa del Espíritu, que, repito, es trascendental. Eso produce un cisma en mi vida cristiana. No solamente por el fruto, sino en la experiencia misma, hermano. Ahí está. Y ahí sí, el Señor dice, considérense unos a otros, estimúlense en el amor y las buenas obras. Entonces ahora sí comprendemoslo cuando la palabra de Dios dice, vaya, quítese el tronco en su ojo. ¿Qué significa eso? Quítese el tronco en el ojo, pase por todos estos pasos. Fruto de arrepentimiento, bautismo en agua, intervención del Espíritu Santo en su vida, transformación de corazón, nueva naturaleza. Ahí ya podemos hablar de que el tronco se salió. Para ahí sí, con autoridad, mire lo que dice acá, con autoridad, llenura del Espíritu, plenitud en Dios, santidad, fe, esperanza, amor. Ahí sí decirle a mi hermano, venga, le ayudo a quitar su paja en su ojo. Eso es lo que tiene que hacer un siervo de Dios, hermano, un verdadero hijo de Dios. No es que nunca se vaya a hacer, porque entonces la gente siempre se pega de eso y dice, ay, ¿cómo me va a quitar usted la paja en mi ojo? Vaya, quítese su tronco, en su ojo. Y si ya se quitó el tronco, entonces ¿está legitimado, no? Claro que sí, hermano. Hermano, claro. Hay siervos que ya están en esa condición. Permitamos que Dios trabaje en nosotros a través de ellos, hermano. Como lo hizo Jesús con sus discípulos. Y como esos discípulos lo hicieron con los de ellos, hermano. O como fue Pablo con sus discípulos. O como fue Pedro con sus discípulos. Pero vaya, mire las tribulaciones de Pablo. Vaya, mire las tribulaciones de Pedro. Ahora, lo que Pablo dice en Colosenses es aún más profundo. Dice, yo he venido a completar la obra sacrificial de Jesucristo. Eso ¿cómo lo comemos, hermano? Sí, sí. O sea, alguno verá decir, oiga, ¿cómo la obra quedó incompleta? No es que la obra haya quedado incompleta, sino que la obra está hecha para ser replicada, hermano. Para ser replicada. O sea, la cruz de Cristo tiene que ser replicada en mí. Y allí recibo los beneficios de esa cruz de Cristo, hermano. ¿Cuál fue el beneficio del Señor Jesucristo por su sacrificio? Su resurrección, hermano. Y allí vino la plenitud de la esperanza. O el Señor resucitado, ¿qué otro sufrimiento padeció, hermano? La absoluta libertad es eso. Resucitó y nunca más nadie lo va a poder volver a crucificar, hermano. Él no va a venir en su segunda venida a ser sacrificado otra vez, no. Como algunos dicen, ay, ¿para qué vuelve Jesús? ¿Para que lo vuelvan a matar? No, olvídese, léase la Biblia y verá que no va a pasar. Eso es la esperanza, hermano. Llegar a tener ese estado, hermano, de que todo lo de Dios se mete en mí, hermano, de que todo lo de Dios actúa en mí. Y nadie puede conmover eso. Nadie podrá oponerse a eso, hermano. No tendrá la capacidad de derrumbar. Y poder decir ahí sí, ni la muerte, hermano. Ni ángeles, ni principados. Ni lo presente, ni lo porvenir. Nadie me podrá separar del Señor. Nadie. Eso es esperanza. Amén. Eso es lo que dice Hebreos 10:23. Pero mire lo que dice Hebreos 11:1. Dice,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerden que estábamos hablando de que la palabra esperanza viene de la palabra esperar. Entonces aquí lo encontramos muy notorio, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eso es también la esperanza. Eso me habla de esperanza. Estoy esperando algo específico. Yo ya lo comprendo. Ya no es una incertidumbre. La esperanza no tiene que ver con incertidumbre. Está hablando de certeza. Estoy convencido de lo que ha de venir. Tengo que tenerlo claro, hermano. Y en esa línea tengo que caminar, dirigirme hacia eso, esperar y dirigirme hacia eso que ha de venir. Que así va a ser, que así va a pasar, hermano. Amén. Eso es lo que dice Hebreos 11:1. La certeza de lo que yo espero. La certeza de la esperanza. Ahora, esa esperanza, hermano, esa esperanza nos dice la palabra que no nos defrauda. La esperanza verdadera, la virtud de Dios no defrauda. Mire lo que dice Romanos 5. Romanos 5 dice lo siguiente, dice. Romanos 5, versículo 5 dice. No, ya lo habíamos leído, ¿no? Bueno, pero en otra versión dice, esta esperanza única y verdadera no defrauda. No defrauda, hermano. Es vigente, es real, no se modifica, hermano. Dice la palabra de Dios que a esta esperanza fuimos nosotros llamados. Es lo que dice Efesios 4. Rápidamente lo miramos. Efesios 4 dice lo siguiente. Versículo 4. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Fuimos llamados a la esperanza, hermano. A eso fuimos convocados. Eso es lo que se desarrolla en nosotros y se convierte además en las acreditaciones, en los pergaminos que podemos mostrar. Ahora, la gente se la pasa utilizando mecanismos para hacerle entender al mundo de que Cristo está con uno, de que somos cristianos. Ahí está un marketing, música, souvenirs, camisetas, toda un estilo de vida que le hace, que golpea una mesa y vocifera de que somos cristianos. Pero es la fe, el amor y la esperanza también, el pergamino, la acreditación que hace, sin vociferar además, hace entender que somos realmente hijos de Dios, que somos realmente cristianos, hermano. Y con esto finalizo, que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, pero voy a leerlo desde el 13, amén. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si sois apasionados por el bien? Eso es la esperanza. Cuando tengo la esperanza vigente, ¿quién me puede hacer daño, hermano? Pero aún si llegáis a padecer por causa de la justicia, fíjese cómo Pedro, escuche esto, mire, yo quiero que usted entienda esto. Pedro dice, ahora, entienda esto, hay tribulaciones que son necesarias. O sea, procesos de adversidad, escenarios de prueba que Dios permite que tengamos para fortalecer nuestra fe, para producir paciencia, para producir prueba, para producir esperanza. Ya lo vimos. Pero hay otros escenarios que el apóstol Pedro dice, si son necesarios, como el padecimiento, la tortura, la muerte, por causa del evangelio. Por eso siempre, hermano, siempre mantengamos un estado de humillación delante de Dios. Por eso nunca permitamos que aflore en nosotros el orgullo, ni la altivez,
ni el prejuicio, ni el control, que es lo que hemos estado demoliendo en todo este tiempo. Pero hay escenarios que se necesitan, adversidades que se necesitan para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, ¿no? Pero aquí dice el apóstol Pedro, dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si sois apasionados por el bien? O sea, estando la esperanza allí en nosotros afianzada. Dice, pero aún si llegáis, fíjense cómo viene siendo una alternativa, no algo que se tenga que necesariamente sufrir, pero si aún llegáis a padecer por causa de la justicia, sois bienaventurados. O sea, como quien dice, aún si llegara ese momento de tortura, de padecimiento, por causa de Cristo, ¿no? Valga decirlo, no por causa de otras cosas, por causa de Cristo, dices, igual sois bienaventurados. Igual la fe se sostiene, igual el amor está allí, igual la esperanza ahí está. Sois bienaventurados. Por tanto, no seáis atemorizados por temor de ellos, ni seáis turbados, dice. Más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire cómo la esperanza es el elemento que lo acredita a usted. Ahí va un hombre de esperanza, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Eso es lo que acredita que sin importar las circunstancias, hay esperanza en él. Hay una seguridad, una convicción, hermano, que no la puede modificar nadie. Dice, pero quiero repetir, mire cómo aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de, cuando está hablando de santificar a Cristo, está hablando de varias cosas, de la humildad, la mansedumbre, que es lo que siempre tenemos que replicar del Señor, y eso se traduce en estar allí en el Espíritu, no apartarnos del Espíritu, siempre humillados y doblegados delante de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, y está afianzando eso de que si está uno allí, un escenario como la tortura y la muerte sería algo excepcional, hermano. Pero dice, pero aún si ocurriere, y en ese sentido hay que entender que si uno está en el Espíritu, en la voluntad perfecta de Dios, si eso llegara a pasar es porque hay un plan de Dios específico y especial. Por lo tanto, ni siquiera en un escenario como ese se perdería la esperanza. Mira esta promesa que Dios está dando. Ahora uno sí comprende, hermano, porque había gente que moría tranquila, soltaban los leones y no se inmutaban, hermano. O sea, era tanto el nivel de la gloria de Dios en que vivía esta gente, que ni siquiera los leones sueltos y hambrientos los inmutaban. Alguno podrá decir, claro, porque como Daniel cayó la boca, cerró la boca de los leones. No, esta gente se la devoraban los leones, hermano. A esta gente la crucificaban, hermano. Es tan marcado el tema de la crucifixión que la historia de la iglesia cristiana contempla un antes y un después de las torturas de crucifixión por el Imperio Romano. Históricamente. O sea, la gente era crucificada, hermano. No toda, pero muchos les pasó. Eran torturados, otros eran devorados por leones. Pero el apóstol Pedro dice, eso es excepcional. Lo que no es excepcional es mantenernos en el Espíritu, santificando nuestros corazones, en humildad, en mansedumbre, porque está diciendo más bien santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y estad siempre listos para responder a todo a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Amén. Que todo viene siendo uno solo. Una verdadera esperanza está llena de mansedumbre, hermano, y humildad. Una verdadera esperanza tiene siempre a Cristo como Señor. Una verdadera esperanza, hermano, siempre se sostiene en un corazón purificado y santificado.
Una verdadera esperanza, hermano, siempre hace parte de alguien que está lleno de amor por su Dios y de amor por su prójimo. Y una esperanza verdadera siempre está ligada a una fe verdadera, una fe en Dios, hermano. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este era el tema de hoy, que espero de verdad que sea para provecho de todos nosotros. Amén. Ahora vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a que esto se quede grabado en nuestros corazones, hermano. Que esto sea comprendido y que en todo este tiempo que viene usted lo mastique, lo medite, lo digiera y le saque el mejor provecho. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios, por este tiempo tan precioso, Señor, por la oportunidad que nos das de disertar todas estas cosas, Señor, de exponerlas, y no porque a nosotros nos haya placido, Señor, sino que lo hacemos porque es la palabra que tú nos has dado, Señor, que tú has dispuesto para este tiempo, Señor, acerca de la esperanza y todo lo que ella significa, Señor, y cómo se produce y de dónde viene y en medio de qué está ella, en medio de que ella aparece, Señor, y se manifiesta. Amado Señor, gracias por la esperanza verdadera, Señor, por esa virtud que tú replicas en nosotros, que tú imprimes en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos has dado, que actúa como consolador, que actúa, Señor, maravilloso, siempre en el convencimiento, que actúa siempre en el consuelo, como la inspiración, Señor, que nos das, que nos afianza, Señor, en la obra tuya, que nos invita, Señor, a un permanente arrepentimiento, que nos invita, Señor maravilloso, a dar frutos dignos de arrepentimiento, que nos invita, Señor, a sumergimiento, que nos invita al clamor, que nos invita al gemir, que nos invita, Señor maravilloso, a la adoración, al siempre tenerte como referente, a la santificación, a la buena conciencia, al buen corazón, al fuego, al poder, Señor maravilloso. Además, Señor, comprendiendo, Señor, que el Espíritu Santo está siempre allí para impregnarnos, Señor. O sea que el bautismo del Espíritu, Señor, simplemente es una puerta que se abre para mantenernos allí, para sumergirnos, para estar allí en tu poder, en ese viento de gloria, en ese río de poder, Señor maravilloso. Hoy queremos, Señor, afianzarnos en esto, Señor, confirmarnos en esto. Señor maravilloso, toca las vidas de mis hermanos. Que siempre esté el anhelo allí de lo superior, de las cosas de arriba, de las cosas celestiales, Señor maravilloso. Allí en verdadera fe, en amor verdadero, Señor, con el poder y tu gloria llenándonos hasta lo profundo, llenando nuestras almas, Señor maravilloso, llenando nuestras mentes, siempre llenando nuestros corazones, con tu fuego purificándonos en todo momento, Señor maravilloso. Queremos estar allí con una esperanza verdadera, una esperanza, Señor, de que tú vas haciendo en nosotros lo que has dispuesto, Señor, y también la esperanza de que eso se evidencia, de que los frutos se dan, de que viene el fruto del Espíritu, de que viene el fruto del labio, Señor. Allí viene la benignidad, la bondad, Señor maravilloso, viene la mansedumbre, viene la fe, el gozo, la paz, el amor, Señor maravilloso, viene la templanza, Señor santo, el dominio propio, viene maravilloso Dios, Señor, la extensión del reino, Señor, el poder, Señor, la empatía, la misericordia, Señor, por los otros, piedad verdadera, adoración verdadera, Señor, misericordia verdadera, no falsa, Señor, no mantos de religiosidad, no mantos de hombres, no falsedades, Señor maravilloso, no estructura religiosa, sino una estructura espiritual, Señor maravilloso. Hacemos parte de un conglomerado espiritual y poderoso, lleno de tu fuego, Señor maravilloso. Eso es lo que queremos en nosotros, Señor. Eso es lo que queremos que imprimas, amado Señor, en nosotros. Y allí esté la esperanza siempre, Señor, Señor, inmodificable, maravilloso Dios, permanente. La esperanza de que somos como
que seremos como tú, Señor maravilloso, la esperanza de que un día volverás, de que transformarás nuestros cuerpos, de que nuestro peregrinaje terminará, finalizará, Señor, y nos iremos contigo y reinaremos contigo, y después habrá una eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva, Señor, una esperanza de que todos nuestros adversarios son aplastados, Señor maravilloso, una esperanza de que toda justicia se hará, Señor, una esperanza de que toda rodilla se doblará delante de ti, Señor, una esperanza de que, Señor maravilloso, todos confesarán que Jesucristo es el Señor, pero nosotros hoy ratificamos que eres nuestro Señor, hoy ratificamos que tú eres nuestro soberano, hoy ratificamos que tú, Señor, inundas nuestro corazón, inundas nuestras vidas, queremos hacer tu voluntad, queremos, Señor, guardar tus mandamientos, queremos, Señor maravilloso, producir deleite, Señor, producir delicia en tu corazón, Señor, eso es lo que queremos, Señor, y allí está puesta nuestra esperanza en ti, aquel que está en el trono y que gobierna en el trono celestial, y que cuando se levanta son dispersados los enemigos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, llénanos de ti, Señor maravilloso, de tu espíritu, Señor, del temor a ti, de espíritu de consejo, Señor, espíritu de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, en mansedumbre, en reverencia, en humildad, maravilloso Dios, siempre teniendo por delante los pergaminos de la evidencia del espíritu, de la esperanza, Señor, Señor maravilloso, del poder, maravilloso Dios, siendo testigos reales, verdaderos, en un verdadero conocimiento, en una verdadera revelación, Señor celestial, Señor, no por teologías humanas, no por conceptos de hombres, sino por ti, Señor, que nos hablas, que nos revelas, que nos muestras, que nos nutres, Señor, que nos das los tesoros y las riquezas, las repartes entre nosotros por tu beneplácito, Señor, para aquellos que hemos sido convocados, Señor, y que hemos aceptado, Señor maravilloso, tu propuesta, Señor, la mejor de todas, la más maravillosa, la única, Señor, considerable, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo, Señor, pido que inundes las vidas de mis hermanos, Señor, de sus hogares, de sus matrimonios, de sus familias, de sus casas, de sus aposentos, que incendien sus altares, que sean llenos del Espíritu, Señor, que reciban bautismo de agua, de fuego, bautismo del Espíritu, nuevo nacimiento, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo, Señor, y la posibilidad de estar allí siempre en tu presencia, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo, derrumbando toda maldición, todo conjuro, toda trampa, Señor, destruyéndola, todo rezo, todo enemigo que se ha levantado contra nosotros, Señor, aplastando todo esto, Señor, glorificándote en nosotros, haciendo una obra poderosa en nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor maravilloso, y nosotros bendecimos también a nuestros hermanos, Señor. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sanes toda enfermedad, Rey de la gloria, que quites toda enfermedad, destrúyela por el poder que hay en ti, Señor. Escrito está, Señor, que por la llaga tuya somos sanados y curados ahora mismo, Señor maravilloso. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor santo. Te lo pedimos en esta hora, y todo espíritu de enfermedad queda atado, echado al abismo, Señor. En el nombre de Jesús también oramos bendiciendo a nuestros hermanos, Señor maravilloso, que han sido fieles y leales en sus diezmos, Señor, y ofrendas. Señor, que reprendas el devorador de sus vidas, que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Bendice los lagares, los graneros, las despensas, las mesas, las alacenas. Señor, el fruto del intelectual y fruto de las manos sea bendito, maravilloso Dios, y que prosperen en todo como sus almas prosperan, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, bendícelos en todo este tiempo. Guárdanos a todos nosotros de todo mal, de todo peligro, de todo contagio, de toda epidemia, de toda pandemia. Guárdanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo pedimos en esta hora, Señor de la gloria. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. Y como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal, para que no nos dañe, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, lo hacemos para tu gloria, honra y alabanza en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.